Buenas noches, doctores. Vamos a empezar con la 10ª sesión de nuestro diplomado con el tema Mecanismos de Simplificación Administrativa y TUPA, a cargo del doctor Roberto Acamerino, y recordarles a los participantes que todas las preguntas serán al final de la sesión. Doctor Roberto, puede empezar. Muy bien, buenas noches Nadia, ¿cómo estás? Otra vez acá, un gusto compartir con ustedes en esta sesión del Diplomado de Derecho Administrativo. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante relevante, aspecto sobre todo de la vinculación de los administrados con las entidades administrativas. La forma como se vinculan a través de lo que hemos comentado en varias oportunidades, el llamado TUPA, o Texto Único de Procedimientos Administrativos. Este Texto Único de Procedimientos Administrativos va a requerir ser expuesto, comunicado a los administrados a través de una serie de publicaciones, una serie de información que pone a disposición de los administrados para que ellos conozcan cuáles son las reglas del procedimiento. Y también, dentro de esas reglas del procedimiento, vamos a encontrar varias pautas que ha definido la administración necesarias para poder simplificar el procedimiento. Ya les comentaba en alguna oportunidad cuando hablaba del silencio o del administrativo o de la aprobación automática, que estos mecanismos servían efectivamente también para agilizar los procedimientos, para hacerlos más sencillos, más expeditivos, más inmediatos, de manera tal que el administrado pudiera realizar sus actividades, sus procedimientos de la manera más ágil posible, sin que la administración le complique demasiado sus actividades, ¿no? Sin que demorara en tramitar su licencia, su permiso, su autorización. Entonces, efectivamente, el administrado se comunica con la administración pública a través de información que presenta, que adjunta documentos, declaraciones, certificados, traducciones, y todo esto se ha buscado simplificar, hacerlo más fácil para el administrado. En las recientes modificaciones de la ley de procedimiento justamente se buscó ello. Se buscó que los trámites, los pedidos de documentación, las copias, las traducciones solicitadas a los administrados sean lo más ágiles, lo más sencillas posible. Que no se le pida información, copias, trámites demasiado costosos, engorrosos, complicados de conseguir, difíciles de obtener, para que el administrado asumiera mayores costos, gastos, para conseguir esa información. Doctor Roberto, buenas Entonces, noches. Disculpe, ya está habilitado Por favor, ya está habilitado, gracias. ya, gracias Henry, Disculpe gracias. usted Buenas noches. la demora. Sí, Tengo un pequeño no te inconveniente. preocupes, Gracias, muy no te amable. preocupes. Ya, seguimos. Ok, entonces, esta información que se pone, se simplifica para los administrados, va a permitir efectivamente que estos no, por ejemplo, incurran en gastos excesivos, en trámites demasiado engorrosos, costosos para ellos, de manera tal que les complique su relación con la autoridad administrativa. Que ello implica también que el TUPA debe tener solamente los requisitos, debe tener solamente los pedidos de trámites indispensables para resolver. No le voy a pedir en tal caso. Mañana.
Doctor Roberto, buenas noches. Doctor Roberto, buenas noches. Aló, 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 Sí, aló. aló. Sí, doctor Roberto. ¿Todo ok? Henry, ¿me escuchas? ¿Correcto? Sí, Sí, sí. parece que se complicó al momento de compartir. Yo aquí voy a compartir de todas maneras, pero para no interrumpir la clase, voy a seguir. Aquí voy a buscar cómo compartir, parece que tenía problemas. Ya, no hay problema, sigo. Entonces, gracias, Henry. Entonces, les comentaba, ¿no? La necesidad de simplificar los procedimientos, de hacerlos más ágiles, más sencillos, más expeditivos, menos complejos para el administrado, no tan difíciles de continuar, de seguir, de desarrollarse. Entonces, esto implicó una serie de medidas de simplificación administrativa. Y eso lo vamos a referir sobre todo en la clase de hoy día, a esas medidas de simplificación administrativa. Cómo la administración pública ha ido buscando que los procedimientos sean cada vez más sencillos, más ágiles para el administrado. Y entonces hemos encontrado una serie de mecanismos que encontró el legislador para poder justamente buscar procedimientos que se resuelvan sin generar excesivos costos ni excesiva complicación al administrado. Y esa necesidad de contar con mecanismos más expeditivos, más inmediatos, a favor del administrado, que este no resulte demasiado complicado por su relación con la administración. ¿Se acuerdan que hablábamos de la necesidad de que el administrado se vincule con la administración pública, a veces porque no le queda otra opción? ¿Se acuerdan que yo acudo a una entidad administrativa porque no me queda otra opción? Que yo tengo que tener mi licencia de funcionamiento, mi licencia de construcción, porque no me queda otra opción. Tengo que continuar, tengo que obtener mi permiso municipal, mi trámite para explotar un determinado bien. Entonces, pues para eso tengo que gestionar mi licencia ante la correspondiente autoridad administrativa. Y esa autoridad administrativa debe permitirme realizar mi trámite sin demasiada complejidad, sin demasiados problemas. No debe generarme una afectación excesiva, un gasto excesivo para poder tramitar ese procedimiento. O sea, yo quiero tramitar efectivamente la licencia de funcionamiento, la licencia de autorización. Efectivamente, sí, pero pues lamentablemente la administración me está pidiendo demasiados trámites, pedidos demasiados engorrosos, complejos. Entonces, esa autoridad administrativa está complicando la gestión de mi pretensión, de mi solicitud, de mi pedido. Me está generando demasiado costo, demasiadas complicaciones para poder obtener lo que estaba buscando. Entonces, yo voy a recurrir a solicitarle a esa entidad administrativa que agilice el procedimiento, que lo haga más sencillo, más expeditivo, más inmediato, para que yo pueda obtener una respuesta de manera más oportuna, de manera más ágil. Y esa forma de obtener una respuesta va a implicar, a su vez, generar un mecanismo que ayude al administrado a obtener más rápido y sin tanto trámite, sin tanto papeleo, obtener lo que está buscando de parte de la administración. Porque yo ya estoy obligado efectivamente, pues como parte de la necesidad de acudir al procedimiento, a ir a una entidad pública. Entonces, lo que yo espero es que al menos ya mi trámite dentro de la entidad pública no sea tan complicado, tan engorroso, tan costoso, tan difícil de continuar, de manera tal que me implique una complicación innecesaria, un gasto innecesario. Y entonces vamos a mencionar la necesidad de que todas estas reglas, todo el procedimiento esté pauteado, esté señalado de manera clara, de manera organizada, de manera estructurada, que me permita a mí tener una confianza legítima, una predictibilidad de lo que voy a obtener, de lo que voy a recibir, de lo que me van a exigir a lo largo del procedimiento.
Entonces, yo lo que busco es que ese procedimiento efectivamente va a ser legal, van a pedirme lo estrictamente necesario. Y por eso hablamos de la legalidad del procedimiento. Todo procedimiento administrativo, los requisitos y los costos se establecen exclusivamente mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, por una ordenanza regional, por ejemplo, si se trata de un gobierno regional, por una ordenanza municipal, o por ejemplo, un órgano constitucionalmente autónomo como el PCR, el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC, la Defensoría del Pueblo. Su TUPA, sus procedimientos administrativos y los costos y requisitos que implica este procedimiento administrativo solamente se aprueban por este tipo de normas de mayor jerarquía, dependiendo del tipo de entidad en la cual nos encontremos. Y esta legalidad del procedimiento implica que todos los procedimientos que tiene a cargo una entidad, independientemente que sea municipalidad, gobierno regional, ministerio, OEF, INDECOPI, etc., todos los procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el texto único de procedimientos. Esa es la finalidad del TUPA: ordenar, compendiar, juntar todos los procedimientos que tiene una determinada entidad bajo su poder. Y esta necesidad de que el procedimiento que tiene a cabo una entidad se lleve a cabo de una manera lógica, de una manera ágil. Entonces, yo voy a ordenar para que el administrado conozca cuáles son los procedimientos que yo tengo a mi cargo. Están sistematizados, están ordenados. Así como existe el texto único ordenado en una ley, por ejemplo, la ley de procedimiento administrativo está ordenada en un texto único ordenado, donde están todas las modificaciones que han habido en los últimos años, todo está compendiado dentro de un texto único ordenado. Entonces, a modo de un texto único ordenado, un TUPA lo que hace es, efectivamente, establecer cuáles son todos los procedimientos que tiene una entidad, ordenarlos, sistematizarlos, tenerlos a disposición del administrado para que éste efectivamente conozca cuáles son los procedimientos que están bajo su ámbito. Y efectivamente el administrado sabrá, al revisar el TUPA, podrá revisar efectivamente qué procedimientos tiene la entidad, a dónde tramito la licencia, qué me van a pedir, qué requisitos, cuánto me va a costar, cuánto tiempo va a durar, quién va a resolver ese procedimiento, qué recursos corresponden. Todo ello debe ser señalado en el TUPA respectivo. Asimismo, hay que tener en cuenta que no se pueden crear procedimientos ni nuevos requisitos, ¿no? Salvo los que la misma norma que recoge el TUPA ya los ha definido. O sea, el TUPA lo que hace es recoger requisitos que están establecidos en otra norma. No es una norma que crea requisitos de por sí. Los procedimientos ya están creados en normas previas, en normas legales, en normas de desarrollo reglamentario. Lo que hace el TUPA, no debemos olvidar, es ordenar, es compendiar, es sistematizar. Esa es la función del TUPA. Entonces, no debemos confundir otra función del TUPA en relación a decir el TUPA crea procedimientos o crea requisitos. No, ese no es el rol del TUPA. Salvo en lo que corresponda a la determinación de las tasas. Las tasas es aquello que va a pagar el administrado, que la administración va a definir en función al costo que le genera prestar ese procedimiento o servicio prestado en exclusividad, que es otro tipo de documento que va en el TUPA respectivo. Ahí voy a señalar cuáles son los costos, las tasas. Esas tasas tienen que estar determinadas con claridad, con precisión. No pueden ser fijadas de cualquier manera. No pueden ser fijadas de manera arbitraria, con costos excesivos. Está prohibido que las entidades fijen costos excesivos para la tramitación de sus procedimientos. En el caso de los organismos reguladores, por ejemplo, CITRAM o SINARMIN, o por ejemplo, SUTRAN, SUNAS, ¿no?, que regulan determinados ámbitos del mercado de determinados sectores económicos, estos podrán establecer procedimientos y requisitos en ejercicio de su función normativa. O sea, se les da una facultad especial, le otorga la norma,
la posibilidad de establecer sus propios procedimientos, sus propios requisitos en el ejercicio de su función normativa. Y es indispensable tener en cuenta que las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de documentos o suministro de información, el pago por derecho de tramitación, siempre que cumplan con los requisitos previstos. Entonces, si yo le pido como autoridad administrativa algún requisito no contemplado, algún trámite, algún documento que no está previsto para ese procedimiento, incurre en responsabilidad la autoridad que procede de manera distinta, que exige algo que está fuera de estos casos. Cuando yo le pido un pago por un trámite, un derecho de tramitación que no está, que no existe, que no está denegado en TUPA, un documento que no está previsto para ese procedimiento, esa autoridad administrativa ya está actuando de manera irregular. No puede pedirle al administrado algo que no esté definido previamente, predeterminado por el TUPA respectivo. No lo puede sorprender buscando el administrado que efectivamente le entregue documentos, certificados, requisitos que el TUPA no exige. De ahí la importancia del TUPA. O sea, el TUPA va a servir de parámetro objetivo, de predecible. El administrado sabe lo que le van a pedir, lo que le van a requerir, cuánto le va a costar, cuánto va a durar, quién va a gestionar, quién va a estar a cargo de su procedimiento. Entonces no lo pueden sorprender indicándole requisitos que no están señalados en el TUPA, documentos que no están previstos en el TUPA, y entonces el administrado puede reclamar válidamente y decir que eso no le pueden exigir como parte del procedimiento. Entonces, eso puede ser, primero, el administrado reclamar cuando le están pidiendo lo que no corresponde, y también generar responsabilidad al funcionario o servidor público que exige algo inadecuado, inapropiado, fuera del marco del TUPA respectivo. Cuando se dispone, por ejemplo, la eliminación de procedimientos o requisitos, o que se simplifiquen los mismos, estos podrán aprobarse por resolución ministerial, por norma regional de rango equivalente o decreto de alcaldía. Ahí va a depender de si se trata de un gobierno regional, de un gobierno central, un gobierno local. La norma que va a eliminar algún requisito, que va a simplificar algún procedimiento, se exige una norma de menor rango, ¿no? ¿Se acuerdan que para aprobar los procedimientos se exigía, por ejemplo, una ordenanza, se exigía una resolución titular de la entidad? Entonces, en este caso, la norma puede ser de un rango equivalente a un decreto de alcaldía o, en el caso de los gobiernos regionales, similares, ¿no? Una resolución ministerial también sirve para simplificar, para reducir los procedimientos, para reducir los requisitos que se piden dentro de ese procedimiento, ¿no? Lo que buscan en general estas medidas de simplificación es, como les digo, facilitar la vida de los administrados, que estos puedan tener trámites, procedimientos de manera más ágil, de manera más oportuna, que puedan responder a una lógica de facilitar el procedimiento a cargo del administrado. Entonces, esta legalidad del procedimiento es indispensable, por lo que no se puede exigir todo aquello que esté fuera de ese marco de legalidad del procedimiento. Y todos los procedimientos, incluyendo sus requisitos, también para el caso de las personas jurídicas que tienen bajo el régimen jurídico privado, que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, deben ser debidamente publicitados para el conocimiento de los administrados. Recuerden que hay casos en los cuales, por concesión, por delegación, se le otorgó a una empresa la posibilidad de que efectivamente esta empresa pueda gestionar un servicio público. Por ejemplo, los aeropuertos, los puertos, los servicios de electricidad, en algunos casos están gestionados por personas jurídicas de derecho privado. Entonces, esas personas jurídicas de derecho privado ejercen función administrativa, ejercen función pública, ejercen función administrativa, prestan servicios públicos, y eso es función administrativa. Entonces, también los trámites que se siguen ante las empresas que tienen concesiones, que ejercen función administrativa prestando servicios públicos, deben
realizarse un procedimiento en las entidades. ¿Qué se requiere? ¿Qué requisitos te van a pedir? Eso debe ser debidamente publicitado para conocimiento de todos los administrados. Deben informarle qué le exigen, qué le está pidiendo. También, no solamente las entidades públicas, sino también las empresas, personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos también deben publicar esos requisitos. ¿Se acuerdan que les hablaba en el caso del silencio administrativo positivo, negativo, en el caso de también los temas vinculados a la aprobación automática? El rol de la presidencia del Consejo de Ministros, de la PCM, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros puede aprobar procedimientos administrativos estandarizados, que son de obligatoria aplicación para las entidades competentes para tramitarlos. Las que no están facultadas para modificarlos o alterarlos. Aquí hay un rol rector de la PCM. La PCM se ha convertido en la autoridad rectora en materia de procedimiento administrativo. Y por lo tanto, la PCM puede construir, generar procedimientos estándar, que sean uniformes, que sean aplicables a toda entidad pública. Y esas entidades están obligadas a incorporar dichos procedimientos estandarizados, cuando la PCM esto los aprueba, en su respectivo texto único de procedimientos administrativos, sin necesidad de aprobación por parte de otra entidad. O sea, inmediatamente la PCM aprueba estos procedimientos estandarizados, la entidad debe recogerlos. No va a poner oposición o esperar que recién los apruebe ella para que el procedimiento efectivamente sea considerado como estandarizado. La estandarización implica su aplicación inmediata por parte de la entidad. Si la PCM crea procedimientos estandarizados, por ejemplo, en materia de licencia de funcionamiento, eso debe recogerlo el TUPA de cada municipalidad, por ejemplo, que otorga licencia de funcionamiento. No puede desconocerlo, no puede dejar de cumplir con esa estandarización. ¿Qué busca la estandarización? Busca ordenar, busca uniformidad, busca que efectivamente la autoridad administrativa tramite los procedimientos de manera similar en todos los casos, que sean iguales, ¿no? En todos los tipos de licencia de funcionamiento que cumplen las mismas características, los va a tramitar de manera similar. Entonces, ¿qué va a tener el administrado? Mayor predictibilidad, mayor orden, sabe lo que le espera. No va a ir a una municipalidad y le tramitan de manera distinta, le van a pedir más requisitos, otros documentos que no le piden en la municipalidad a la que fue anteriormente, por ejemplo. Entonces, eso que genera desorden, que el administrado no sepa exactamente qué le van a pedir dependiendo de cada entidad. Entonces, eso da lugar a falta de confianza, a falta de seguridad jurídica. Y lo que se busca es evitar que haya esa falta de seguridad jurídica, que no exista una distorsión, un desorden, que el administrado no sepa qué esperar de parte de la administración. Y esos procedimientos estandarizados, por lo tanto, son obligatorios. Las entidades solo podrán determinar la unidad de trámite documentario, o sea, mesa de partes, la sección documental, para dar inicio al procedimiento administrativo. Entonces, ya el procedimiento estandarizado ya les establece los requisitos, los costos, el tiempo, qué tipo de silencio. Ya eso lo plantea la PCM y su procedimiento estandarizado. Lo único que van a poder hacer las entidades por su cuenta es definir a dónde tienen que presentarse la información, los documentos, qué autoridad está competente dentro de su estructura orgánica, dependiendo de cada entidad, ¿no? Puede variar para resolver el procedimiento, y la autoridad competente para resolver los recursos administrativos. Esos son los aspectos que puede definir la entidad, que le quedan para definir por parte de la entidad. Lo demás tendrá que cumplir tal como lo señala la PCM, la estandarización correspondiente. No podrá alejarse de esa estandarización bajo responsabilidad. Tiene que acogerse, porque justamente lo que busca es que las entidades que tienen a cargo los procedimientos los tramiten de manera similar, de manera uniforme. Por eso no pueden alejarse. Deben acatar la misma, deben cumplir con la misma. No pueden ir más allá o quitar requisitos o agregar requisitos fuera de esa estandarización correspondiente. ¿Qué pasa si no actualizan las entidades en su respectivo TUPA
dentro de los 5 días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de esos procedimientos estandarizados por la PCM, tiene como consecuencia la inexagibilidad al administrado del trámite y requisitos. O sea, si yo no cumplo con actualizar mi procedimiento, mi TUPA, de acuerdo a ese procedimiento estandarizado, yo no le puedo exigir al administrado el trámite de requisitos, porque no he cumplido con la actualización del TUPA. Y también eso incluye la falta disciplinaria de los funcionarios responsables, porque yo no estoy acatando una norma de aplicación obligatoria o una norma que la PCM ha dictado y que justamente la ley de procedimiento ha señalado que le corresponde a la PCM dictar esa estandarización en esta materia. Entonces no puedo ir en contra de esa estandarización, no puedo desconocer, no puedo ir fuera de esa estandarización administrativa. Hay que tener en cuenta que la administración pública otorga una serie de llamados títulos habilitantes. ¿Y qué es un título habilitante? ¿Y por qué tiene vigencia indeterminada? Estos títulos habilitantes, por ejemplo, una autorización, una licencia, en principio se presume que tienen una vigencia indeterminada, que significa indefinida. No tienen un plazo fijo de 2 años o 3 años, sino que se presume que tienen una vigencia indeterminada. Salvo que la ley especial que regule ese procedimiento, el otorgamiento de esos títulos, establezca un plazo determinado de vigencia, que esos títulos solamente van a durar 3 años, que después deben ser renovados. Entonces, en esos casos, si el administrado cada 2 años, cada 3 años, cada 5 años, dependiendo de la vigencia determinada que tenga ese título, va a tener que acudir efectivamente otra vez ante la entidad y tramitar la renovación de su título habilitante. Pero esa es una excepción. La regla es que estas licencias, estas autorizaciones tengan una vigencia indeterminada. ¿Y cuándo puede culminar esa vigencia indeterminada? Cuando la autoridad compruebe, vamos a ver más adelante todo lo que es actividad administrativa y fiscalización, que va a implicar que la autoridad administrativa verifique que el administrado sigue cumpliendo con las condiciones indispensables para haber obtenido el título. Entonces, cuando la actividad de fiscalización, por ejemplo, ustedes ven a una galería o ven en la calle que los fiscalizadores están revisando los certificados de los taxis, mototaxis, unidades de transporte, están haciendo fiscalización o van a las galerías a verificar que los locales comerciales tengan su licencia y las condiciones en las que están prestando, realizando su actividad, para ver si no han cambiado las características, las condiciones con las cuales se le otorgó título habilitante. Si no ha cambiado, mantienen su título habilitante. Si las condiciones mínimas con las que se otorgó esa licencia, esa autorización, se mantienen, yo reviso, fiscalizo eso y efectivamente no ha cambiado, pues en estos casos se mantiene la vigencia del título habilitante. Sin embargo, puede darse el caso que esta fiscalización determine que efectivamente pues, el administrado no ha mantenido las condiciones mínimas para poder conservar su título habilitante. Y en este caso, lo podrá dejar sin efecto la administración. Podrá revocar ese título habilitante. No porque se le ocurra, sino porque verifica, no es por conveniencia de la administración, sino verifica que se han perdido las condiciones indispensables para mantener ese título habilitante. Entonces yo ya no puedo acreditar que efectivamente tengo los parámetros, tengo las condiciones mínimas de seguridad, los certificados sanitarios, por ejemplo, que me exigieron y que cumplí al momento que me otorgaron el título habilitante. Entonces yo verifico, fiscalizo el cumplimiento de esa obligación y veo que ya no la cumplen. Entonces, esa vigencia del título habilitante ahí concluye. Puede dejar sin efecto, como capacidad, potestad de la administración, dejar sin efecto ese título habilitante. Ya no puede sustentar la actividad del administrado. Entonces, en estos casos, la administración tiene esa potestad revocatoria del título habilitante, de dejarlo sin efecto en este caso, ¿no? No podrá, en esta situación, el administrado sustentar que
la administración está actuando de manera arbitraria, de manera irregular, de manera ilegal, excediendo sus atribuciones. No. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado es que él ha incumplido, el administrado ha incumplido las condiciones, los requisitos mínimos. Entonces, no puede, en este caso, alegar un acto abusivo, arbitrario de la administración. Lo que la administración ha hecho es verificar que efectivamente cumplía una de las condiciones todavía y ha determinado que no cumple esas condiciones, que ha perdido esas condiciones con las cuales se le otorgó el título habilitante. Entonces, en ese supuesto es que sí puede dejar sin efecto la autorización, la licencia que el administrado obtuvo hace 1 año, 2 años o 5 años, cuando comprueba que esas condiciones han cambiado y ya no las cumple o las ha perdido, ¿no? Entonces, en este caso, esta regla pierde su efecto, efectivamente, porque la administración misma comprueba que han cambiado las condiciones. Y vamos a ver un poco más al detalle en qué consiste este texto único de procedimientos, qué consiste este TUPA, qué contiene este TUPA, ¿no? Como les decía, todas las entidades que tienen procedimientos administrativos elaboran y aprueban, gestionan la aprobación de su respectivo TUPA, ¿no? Ese TUPA lo vamos a encontrar en todas las entidades públicas, publicado en su página web, en su local, va a estar colocado el TUPA respectivo. Y este TUPA va a comprender todos los procedimientos de iniciativa de parte, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los procedimientos administrativos? Que hay algunos procedimientos de parte y otros procedimientos de oficio, ¿no? Unos que yo inicio... Disculpen, ¿pueden apagar el micro, por favor? El micro, por favor, de otra persona, ¿sí? Ok, entonces, todos los procedimientos de iniciativa de parte en los cuales el administrado es el interesado, él es el que acude ante la administración porque quiere algo, quiere una licencia, quiere una profesión, quiere un certificado, quiere el reconocimiento de un derecho, quiere una inscripción registral. Entonces, todos estos procedimientos de iniciativa de parte están contemplados en el TUPA. ¿Por qué? Porque tiene que estar a disposición de los administrados justamente que en algún momento quieran acudir ante la entidad pública porque quieren satisfacer algún tipo de pretensión de un derecho legítimo, de un interés legítimo. Y este interés de los administrados para satisfacerse o el reconocimiento del derecho requiere el pronunciamiento indispensable, necesario de una determinada entidad pública. Sin eso no puede ejercer adecuadamente su actividad, al menos regularmente, legalmente, porque no tiene el respaldo, el reconocimiento de la entidad. Entonces, yo me veo obligado. A ver, por favor, el micro, por favor. Pueden apagar otro micro. Entonces, este pronunciamiento que se exige, que se requiere de cualquier órgano de la entidad, debe estar respaldado en una exigencia legal. O sea, yo voy a la entidad no porque se me ocurre, sino porque la norma me lo exige. Yo quiero manejar un carro, un camión, pues tengo que tener la licencia correspondiente. Y eso no es porque la entidad lo ha creado, o quiere sacar plata, o quiere que efectivamente el administrado vaya ante ello, sino porque la norma en materia de tránsito vehicular, manejo de vehículos automotores, exige que la persona que va a manejar un vehículo tenga el correspondiente título habilitante, la licencia de conducir. Entonces yo tengo que acudir ante la entidad correspondiente, al MTC, para tramitar esa licencia de conducir. Porque la norma así lo exige, me obliga a acudir ahí, ante esa entidad, para obtener esa licencia de conducir. Y esos procedimientos, todos los procedimientos de parte, en que yo como administrador soy el interesado, tengo que acudir ante la entidad pública porque quiero algo, quiero recibir algo, que se reconozca algo a mi favor, obtener un título habilitante, se me otorga un certificado, se me reconozca un derecho para que lo ejerza válidamente. Esos procedimientos, todos esos deben estar ordenados, sistematizados y publicados en el TUPA respectivo, ¿no? Y ahí deben estar consignados expresamente. Si una entidad tiene 50 procedimientos de parte, los debe publicar todos ahí. No debe obviar la publicación de procedimientos en el TUPA. Deben estar ahí, no son ocultos. No están de manera dispersa, desordenada.
tienen que estar considerados todos en el TUPA correspondiente. No puede dejar de incorporarlos dentro de ese procedimiento, dentro del TUPA respectivo. Entonces, eso es necesario que se requiera necesariamente que el TUPA tenga el contenido mínimo de todos los procedimientos que tienen a cargo esas entidades públicas. No puedo tramitar un procedimiento si no sé qué me van a pedir, qué requisitos, cuánto va a durar, qué tengo que llevar a la entidad. Eso es lo que permite el TUPA para los administrados, tener certeza, tener información disponible respecto a lo que va a ser necesario dentro de un procedimiento administrativo. ¿Qué más tiene el TUPA? La descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos. Eso es lo principal. ¿Qué me van a pedir? ¿Qué es lo que necesita la entidad que yo acredite para cada procedimiento? Para esta licencia te pido certificado, te pido formato tal, declaración jurada, certificado de salud, certificado judicial, ¿no? Antecedentes, inspección, certificado de inspección vehicular, etcétera. Dependiendo de qué tipo de procedimiento te voy a pedir determinada documentación. Y eso tiene que estar presentado de manera completa, establecido para cada procedimiento. ¿Cuánto va a costar? O si no va a costar, porque puede ser un procedimiento también gratuito. Puede ser, no todo procedimiento implica un costo. Simplemente, yo tramito ante la entidad, no voy a implicar ningún pago por derecho de tramitación. Entonces, eso lo establece en el TUPA. Yo sé qué requisitos tengo que presentar. Si todo está conforme, la entidad tiene que aceptarme, ya sea mi pedido por aprobación automática o simplemente recibir todo lo que presento para iniciar un procedimiento de evaluación previa. Entonces, también en TUPA debe establecerse si el procedimiento que voy a iniciar es de aprobación automática. ¿Se acuerdan? Que presenta toda la documentación, todo lo recibe conforme la entidad y con el sello de conformidad, el sello de recepción de que no hay ningún tipo de observación, todo se considera conforme, correcto y se da por aprobado automáticamente lo que yo estaba solicitando. O si es de evaluación previa. Entonces la organización se va a tomar un tiempo, va a evaluar la información, la documentación, todo lo que yo presento y luego de evaluar todo va a pronunciarse. Va a decir si me otorga lo que yo pido, si me reconoce el derecho, si me otorga el certificado, si me da la licencia o no. Se va a tomar un periodo de evaluación. Va a revisar primero, va a verificar, va a constatar la administración si efectivamente yo acredito lo que estoy solicitando. Efectivamente cumplo los requisitos. Si la norma que regula ese procedimiento efectivamente la estoy cumpliendo. Entonces yo voy a saber aquí, allá. Esto voy a presentar todo y apenas presente todo conforme, ya estoy aprobado automáticamente. O yo voy a saber, no, aquí tengo que esperar 30 días, 15 días, 60 días, dependiendo de cuánto dure el procedimiento. Y recién me voy a enterar del pronunciamiento de la administración, luego de que pase ese periodo de evaluación. Y ahí recién voy a tener la certeza de la información que la administración efectivamente ha verificado, ha constatado y actuado las pruebas respectivas. Entonces, en tales casos, la administración va a definir, va a comunicarnos, a informarnos, a señalarnos a través del acto administrativo respectivo, luego de haber pasado ese periodo de evaluación previa. Entonces, eso yo lo sé antes de iniciar el procedimiento. ¿Qué tipo de procedimiento se refiere? Si es de evaluación previa o es de aprobación automática. Y en caso de evaluación previa, ¿se acuerdan que hablábamos de que hay una obligación de responder dentro de un plazo? ¿Y qué pasa? Esa clase pasada, si se incumple el plazo para resolver, se genera el mecanismo, la técnica de los silencios administrativos, positivo o negativo. Entonces, en el TUPA me va a decir si es el procedimiento administrativo, se aplica el silencio positivo o el silencio negativo. Y en tal caso, los efectos
como comentábamos anteriormente, son distintos. En tales casos, listo. Entonces, en tales casos voy a saber efectivamente si luego de la falta de respuesta de la administración, realmente voy a tener una respuesta presunta favorable o una habilitación para considerar denegado lo que estoy solicitando. Y en tal caso, efectivamente, va a señalar la entidad a través del TUPA qué pasa si no me responde en los 15 días, en los 30 días, en los 60 días. Yo voy a saber efectivamente que, en este caso, sé que me va a responder y qué pasa también si no me responde. Esto es lo que me va a decir. Se aplica el silencio negativo o el silencio positivo respectivo. Esa regla también ya la sé antes de iniciar el procedimiento. ¿Cuánto tiempo va a demorar? Y qué pasa si no me responde en ese tiempo, en ese plazo. En tal sentido, en este caso, yo voy a saber si el silencio aplicable es el negativo o es el positivo. Y también tengo que saber cuándo procede el pago del derecho de tramitación, ¿no? Les decía que no todo procedimiento tiene un costo, pero si tiene un costo para tramitarse, para iniciar el procedimiento, me lo van a exigir desde el primer momento. Me van a exigir el pago de los derechos de tramitación. Sin eso yo no puedo iniciar el procedimiento. Y deben indicarme cuánto es el monto. A veces se aplica, por ejemplo, una referencia a la UIT, ¿no? Entonces te dice, esto va a constar el 10% o el 0.15 de la UIT, el 1% de la UIT, y la forma de pago, ¿no? Efectivamente, en este caso, qué tipo de forma de pago se va a utilizar. Ese monto de los derechos de tramitación se expresa en la moneda, normalmente en soles, ¿no? Cuánto cuesta, cuánto va a costar tramitar, ¿no? Por mi parte, ese procedimiento dentro de la respectiva entidad. Ese es un dato importante a tener en cuenta al respecto. También el TUPA va a señalar qué vías de recepción adecuadas voy a tener para acceder a los procedimientos contenidos en el TUPA. Entonces, ¿dónde puedo presentar esa información? ¿Dónde puedo presentar mi solicitud para acceder a los procedimientos contenidos en el TUPA? ¿A qué mesa de partes? ¿En qué lugar? ¿Dónde está ubicada? Ahora se está utilizando mucho las mesas de partes virtuales, ¿no? Con todo ese tema de la pandemia, se está utilizando procedimientos virtuales, procedimientos en los cuales se inician a través de una presentación de información por un correo electrónico, por un vínculo que tiene la entidad. Por ahí inicia el procedimiento, ¿no? Para no hacerlo de manera presencial. Entonces, esto está señalado en el TUPA, donde te van a recibir la información, la documentación que te están pidiendo. También va a indicar cuál es la autoridad competente para resolver en cada instancia, ¿no? ¿Se acuerdan que hay procedimientos que tienen dos instancias o tienen una instancia única, en la que es una sola autoridad la que resuelve el procedimiento? ¿Y quién resuelve en primera instancia? Por ejemplo, la sugerencia, la subdirección, la gerencia de, por ejemplo, desarrollo urbano, ¿no? ¿Y quién resuelve en caso que hay un recurso de apelación, por ejemplo? ¿Quién es su superior jerárquico? ¿Quién va a resolver ese recurso de apelación? Eso ya está definido en el TUPA respectivo. Si el procedimiento es de instancia única, entonces se le va a decir que solamente aplica el recurso de reconsideración y que el mismo órgano que resolvió en un primer momento va a ser el órgano que se pronuncia respecto al recurso de reconsideración, ¿no? También va a indicarse los formularios, ¿no? Que van a ser empleados durante la tramitación del respectivo procedimiento administrativo. ¿Qué tipo de formatos, de formularios se van a usar? A veces se utilizan formatos para tener más ordenado, tener más claro qué tipo de información se va a pedir, qué es lo que le basta a la administración, qué información es suficiente para la administración para poder tramitar ese procedimiento. Entonces, esos formatos, esos formularios van a estar ahí señalados. Usted tiene que utilizar el formato tipo A, tipo B. Entonces, en ese formato yo voy a colocar la información que la administración considera necesaria, indispensable para poder tramitar ese procedimiento administrativo. Este TUPA
también incluye la relación de todos aquellos servicios prestados en exclusividad por las entidades dentro del ámbito de su competencia. ¿Qué implica esto? No solamente el TUPA va a tener procedimientos administrativos, que es lo principal, ¿no? Que es lo que normalmente el administrado más le interesa porque justamente es lo que busca satisfacer, recurrir ante las entidades, iniciar procedimientos administrativos que le favorecen, que efectivamente tienen una necesidad de ellos de iniciar el procedimiento. Entonces, este TUPA va a contener una relación no solamente de procedimientos, sino también servicios prestados en exclusividad. Por ejemplo, la SUNEDU tiene las constancias del registro de grados y títulos, donde yo he escrito mi grado, por ejemplo, título de abogado, mi maestría, ahí está en la SUNEDU. Yo quiero una constancia de ese título escrito, eso es un servicio prestado en exclusividad. ¿Por qué? Porque solamente la SUNEDU me puede otorgar esa constancia. No la voy a ir a solicitar a la SUNAC, o a SUNAFIL, o a la Municipalidad de Pucallpa. No. Solamente la SUNEDU me puede prestar ese servicio de brindarme la constancia. Entonces, esos servicios también que las entidades, porque el ordenamiento jurídico así lo ha contemplado, va a dar lugar efectivamente a que estén contemplados en el TUPA respectivo. Y esos requisitos y las condiciones para la prestación de los servicios prestados en exclusividad son fijados también por decreto supremo. También la PCM aquí puede establecer requisitos y condiciones para este tipo de servicios prestados en exclusividad. Tampoco es que de cualquier manera los regula o los fija la entidad, sino que también la PCM puede aquí realizar su rol ordenador, su rol uniformizador que tiene respecto al trámite del procedimiento o a la prestación de estos servicios prestados en exclusividad. Eso es importante tener en cuenta. Ahora, para aquellos servicios que no sean prestados en exclusividad, o sea, que también otra entidad lo puede, no es exclusivo de mi entidad, sino que otra entidad también lo puede prestar. Las entidades, a través de una resolución del titular del pliego, establecen los requisitos y los costos correspondientes a ellos, los cuales deben ser debidamente difundidos. Lo importante es que haya difusión, que haya información, para que sean de público conocimiento, ¿no? Entonces yo sé como administrado cuánto cuesta ese servicio en una determinada entidad o en otra. Y en este caso, hay que tener en cuenta las normas también sobre represión de competencia desleal, ¿no? Que se aplican sobre todo para empresas, pero en este caso también a efectos de los servicios que prestan las entidades con carácter no exclusivo, en la que hay cierto grado de, si queremos llamar, competencia, porque hay varias entidades que prestan el mismo tipo de servicio. Entonces, hay que tener en cuenta en estos casos que efectivamente el TUPA es aprobado para efectivamente sea vigente por decreto supremo del sector, por la norma de máximo nivel de las autoridades regionales, por ordenanza municipal o, como les decía, por resolución del titular del organismo de constitucionalmente autónomo, por ejemplo, Jurado Nacional de Elecciones, Defensoría del Pueblo, la RENIEC, la SBS, ¿no? Organismos constitucionalmente autónomos. Y esa norma que aprueba el TUPA tiene que ser publicada debidamente para su conocimiento, para su difusión en el Diario Oficial del Peruano. Efectivamente, esa norma no puede ser, no puede ser publicada o dejada de publicar de manera subterránea, de manera oculta, no tiene que ser difundida, porque la idea está de esta norma, de este TUPA, es que esté dirigido a que todos los administrados tengan conocimiento del mismo, que puedan saber lo que les van a pedir en el TUPA, qué requisitos, como les digo, cuánto les va a costar, qué tipo de procedimiento es. Entonces, tiene que ser debidamente aprobado por el nivel competente correspondiente de la entidad y tiene que ser debidamente publicada la norma que aprueba el TUPA, ¿no? Para que éste sea debidamente puesto en conocimiento de todos aquellos interesados, de todos aquellos posibles interesados en realizar procedimientos administrativos o gestionar servicios prestados en exclusividad en una determinada entidad. Entonces, todo ello tiene que ser debidamente publicado, colocado en el TUPA respectivo. Sí. Entonces, por eso la necesidad de que este sea siempre publicitado.
de que todos se enteren de lo que dice el TUPA correspondiente. Este TUPA, además del peruano, también se publica en el portal de Servicios al Ciudadano y de Empresas y en el respectivo portal institucional de la entidad. Entonces, para que haya todas las formas de difusión posibles. Entonces, yo voy al portal de una determinada municipalidad y ahí voy a encontrar publicado su TUPA. Tiene que estar publicado su TUPA. Y además de esa publicidad a través de las redes, a través del portal de cada entidad, las entidades realizan la difusión de su TUPA mediante su ubicación en un lugar visible de la entidad, ¿no? O sea, normalmente colocan el TUPA en alguna ubicación estratégica para que todos los administrados sepan que efectivamente ese TUPA está vigente y se está informando respecto a lo que dice el mismo. Eso es importante tener en cuenta respecto a la debida publicidad, a toda la información que es necesaria que se coloque en el TUPA respectivo. Una vez aprobado el TUPA, ¿no? Ya está aprobado, vigente el TUPA, toda modificación que no implique la creación de nuevos procedimientos, incremento de derecho de tramitación o requisitos, o sea, más requisitos, que está subiendo el costo del derecho de tramitación o que estén creando nuevos procedimientos, o sea, si no está generando ninguna de esas situaciones, el TUPA puede ser aprobada esa modificación por resolución ministerial o por resolución de titular del organismo constitucional autónomo, por ejemplo, el superintendente de Banco Seguros, el presidente del Banco Central de la Reserva, el defensor del pueblo, pueden aprobar la modificación del TUPA de su entidad. O por resolución del Consejo Directivo de los organismos reguladores, por ejemplo, OCITRAN o SINARMIN, están regidos, los dirige un consejo directivo. O por una norma regional, ¿no? En el caso de gobiernos regionales, o decreto de alcaldía, ¿no? Esas normas aprueban la modificación del TUPA, como les digo, siempre y cuando no implique una nueva creación de procedimientos, nuevos derechos de tramitación o que se aumenten los costos de derecho de tramitación o de requisitos, más requisitos de los que existían originalmente en el TUPA, ¿no? Entonces, si no implica esos cambios, el TUPA se puede aprobar con este tipo de normas, con este rango, con este tipo de resoluciones o decretos correspondientes. ¿Y qué es importante tener en cuenta para elaborar un TUPA por parte de las entidades? Para la elaboración del TUPA se debe evitar la duplicidad de procedimientos. O sea, no voy a generar dos procedimientos para el mismo tema, para la misma materia, por el mismo sentido. Yo tengo que crear procedimientos, cada uno individualizado, que sirva para una materia distinta, ¿no? Para no duplicar procedimientos innecesariamente, no llenarme de procedimientos. Entonces, no complicar a la misma entidad, a la misma gestión de la entidad, construyendo, generando procedimientos de manera duplicando, de manera excesiva, ¿no? De tal manera que no tenga capacidad incluso de gestionar todos esos procedimientos. Hay casos en los que por ley, por decreto legislativo, o sea, una norma con rango de ley, se establecen o se modifican, por ejemplo, también el plazo del procedimiento, los requisitos o el tipo de silencio administrativo aplicable a este procedimiento, ¿no? Ya no es silencio negativo, sino es silencio positivo. En estos casos, las entidades están obligadas a realizar las modificaciones, porque la norma madre, tengan en cuenta, recuerden que el TUPA lo que hace es reflejar solamente otras normas existentes previamente. El TUPA solamente ordena, compendia, no crea esos procedimientos, como les decía, ¿no? Entonces, las entidades de la administración están obligadas, en este caso, a realizar las modificaciones. El TUPA tiene que adecuarse, tiene que ajustarse a esas modificaciones efectuadas. Tiene como un plazo máximo de 30 días, contados a partir del día siguiente de que se publique esa norma que cambia, que modifica los requisitos, el plazo, el tipo de silencio. En estos casos, en estos casos, en estos casos, el cambio tiene que ser debidamente publicitado, ¿no? Modificado a través de la norma. Y eso es importante tener en cuenta, porque el cambio tiene que reflejar realmente lo que la norma ha señalado, ¿no? Tengo que actualizar
mi requisito efectivamente, tengo que actualizar el plazo. No puedo dejarlo tal como estaba antes. No puedo variar algo sin que haya, no puedo dejar de variar algo que la norma misma está creando, está cambiando. Entonces, es indispensable que yo me ajuste a ese cambio normativo. No puedo continuar tramitando ese procedimiento de la misma manera, porque ya el TUPA ha señalado, la norma que creó ese TUPA ha señalado el cambio respectivo, ¿no? Entonces, en estos casos, es indispensable que esa modificación también sea objeto de la aprobación correspondiente, del ajuste en TUPA. El TUPA no puede quedar como antes. Es que la norma madre ha cambiado. Entonces, hay que ajustar el TUPA necesariamente, bajo responsabilidad también de la entidad. ¿Qué pasa si las modificaciones involucran a más de 100 procedimientos? O sea, es una modificación de gran calado, de gran relevancia del TUPA respectivo. Se amplía el plazo porque son más procedimientos que van a tener que ajustarse, que van a tener que modificarse. Si la entidad, vencidos los 45 días, no ha actualizado el TUPA, incorporando el procedimiento establecido o modificado en la normativa vigente, no puede dejar de prestar el servicio respectivo. O sea, más allá de que no haya cumplido con esa modificación, con ese ajuste, en estos casos, la entidad no puede dejar de prestar el servicio respectivo bajo responsabilidad. No puede decir que porque no cumplió con actualizar el TUPA, no va a modificar, no puede prestar, no puede llevar a cabo el servicio respectivo. Importante tener en cuenta la responsabilidad que asume el funcionario, ¿no? Porque tengan en cuenta que el TUPA ya está estableciendo las pautas, como les decía. Entonces, el funcionario no puede exigir el cumplimiento de requisitos que no están en el TUPA, o que estando en el TUPA no están establecidos. O sea, puede ser que estén en el TUPA, pero no tiene un reflejo en la norma ya cambió, y ese requisito del certificado de defensa civil ya no se pide. Sin embargo, la municipalidad sigue pidiendo ese requisito. Entonces, el TUPA no se ha actualizado correctamente, pero no me pueden exigir a mí. La que está en falta es la municipalidad, por no haber adecuado su TUPA en el momento que debía. Entonces, está incluyendo requisitos que ya no están vigentes, que han sido derogados, que han sido dejados sin efectos. Menos aún te puede obligar a presentar, exigirte que presentes requisitos que no están en el TUPA. Entonces, ¿dónde está el sustento? ¿Dónde dice que yo tengo que presentar eso? En ningún momento me lo han señalado. Yo no sé por qué me está pidiendo la entidad eso. ¿Cuál es lo que respalda a la entidad para exigirme ese requisito? Entonces, incurre en responsabilidad y el funcionario no puede solicitarme esa información sin un sustento válido, sin algo que efectivamente acredite que realmente la administración ha verificado que ese era un requisito. O sea, ¿no? Entonces, si ya cambió el requisito, si fue dejado sin efecto, la entidad no puede cargarme a mí la obligación de tener que presentar el mismo. Tampoco puede aplicar tasas que no han sido aprobadas, habiendo evaluado correctamente el costo que implica esa prestación del servicio o de ese procedimiento. No puede hacerlo de esta manera. O por el texto único del Código Tributario, cuando corresponda, ¿no? Entonces, si han aprobado tasas de manera irregular, sin seguir ese procedimiento, el funcionario incurre en responsabilidad. No puede exigirme el pago, el cobro de esas tasas que no han sido fijadas de esa manera, que no han sido establecidas de manera ordenada, de manera clara, de manera sustentada. Entonces, la administración en estos casos válidamente no puede válidamente exigirme a mí el pago, el cobro de esas tasas. Estaría incurriendo en responsabilidad del funcionario que me está exigiendo algo que no ha sido aprobado conforme a lo que correspondía. O tengan en cuenta que las municipalidades distritales
las tasas, en estos casos, tienen que haber sido ratificadas por la municipalidad provincial correspondiente. Y, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, sin esa ratificación, yo no puedo hacer exigible ante los administrados el cobro de esas tasas. Esto es por la misma Ley Orgánica de Municipalidades. Entonces, el funcionario que esté aplicando, exigiendo el cobro de tasas que no han seguido ese esquema de ratificación por parte de la municipalidad provincial, pues en tales casos va efectivamente a incurrir en responsabilidad. Estaría actuando de manera irregular, algo que no le corresponde, ¿no? Porque no se ha seguido, la administración pública tiene que seguirse los procedimientos previamente determinados por la norma. No se puede actuar de cualquier manera, exigiendo, requiriendo la aplicación de tasas, por ejemplo, que no han sido ratificadas por la municipalidad provincial. Recién luego de que ha sido ratificado por la municipalidad provincial, es que yo puedo exigir la aplicación de esas tasas. Recién ahí puedo reclamar que se cumpla con el pago de esas tasas. Antes no. Tiene que haberse dado efectivamente el requerimiento, la aprobación por parte de la municipalidad correspondiente y luego recién puede utilizar la aplicación de esas tasas como tal. Y también incurre en responsabilidad el alcalde específicamente, así lo señala la norma, el alcalde y el gerente municipal, quienes, habiendo transcurrido el plazo de 30 días luego de recibida la solicitud de ratificación de la municipalidad distrital, en este caso son los alcaldes o gerente municipal de la municipalidad provincial respectiva, recibió la solicitud de ratificación de tasas de la municipalidad distrital, sin embargo no cumplido, se olvidaron, obviaron, no cumplieron con atender la solicitud de ratificación de tasas. ¿A qué se refiere el artículo 40 que ya mencionaba de la Ley Orgánica de Municipalidades? En el caso de las tasas por arbitrios, sí pueden demorar más. Sí, efectivamente, en estos casos, podrán esperar hasta 60 días para que la municipalidad provincial respectiva pueda aprobar, ratificar las tasas presentadas por la municipalidad distrital correspondiente. Entonces, en estos casos hay que tener en cuenta siempre esa obligación de ratificar. No la pueden obviar las entidades por un tema de, bueno, ya lo veremos más adelante. Esto tiene incidencia directa en el procedimiento, en las tasas correspondientes. Entonces no puede dilatar la aprobación, la ratificación por parte de la municipalidad provincial respectiva. Hay que tener en cuenta que también las exigencias que a veces establecen los TUPAS para determinados requisitos, de determinados procedimientos, pueden ser excesivas, pueden constituir barrera burocrática ilegal. Hay todo un procedimiento que se sigue ante Indecopi que declara que determinadas, y las municipalidades son bastante recurrentes en esto, que determinado requisito, determinada exigencia respecto a un procedimiento administrativo es considerado barrera burocrática. ¿Y qué implica esto? Que restringe el acceso al mercado, que restringe la actividad de los actores en el mercado, que pone demasiadas trabas, justamente, que no simplifica, que genera restricciones indebidas, algo que la norma no prevé. Y en este caso se sigue todo este mecanismo de eliminación de barreras burocráticas que se siguen de Indecopi. Indecopi, a través de su comisión de eliminación de barreras burocráticas, va a establecer, va a conocer de este tipo de cuestionamientos a las disposiciones que establezcan barreras burocráticas y luego de un procedimiento administrativo va a determinar que efectivamente esa norma está estableciendo una barrera, una disposición, una restricción que no corresponde y la puede eliminar efectivamente. También hay un rol de la Contraloría en el caso de verificar el cumplimiento de estos plazos para aprobar, para modificar los TUPAS, ¿no? Porque es responsabilidad, es una obligación funcional de las autoridades, de los funcionarios de la entidad respectiva, efectivamente proceder a
efectivamente modificar, ajustar el TUPA cuando corresponde. Entonces, en estos casos, no pueden obviarlo, no pueden dejarlo de lado. Tienen que cumplir con estos plazos, si no, van a incurrir en responsabilidad y la Contraloría va a verificar el cumplimiento de que estén efectivamente haciendo la modificación de las aprobaciones, las ratificaciones en los plazos debidos. Si no, van a incurrir en responsabilidad abiertamente. Entonces, a ver los micros, por favor. ¿Y qué consideraciones tengo que tener en cuenta para estructurar el procedimiento? O sea, ¿cómo defino qué voy a pedir? ¿Qué trámites? ¿Qué requisitos? ¿No? Y hay que tener en cuenta que solamente serán considerados como requisitos para realización de cada procedimiento administrativo aquellos que sean indispensables. Ojo, hay que tener en cuenta qué es lo indispensable, lo único necesario para tramitar el procedimiento. Es lo que requiero de todas maneras para que la administración pueda tener certeza de lo que le está tramitando, pidiendo. La información mínima que necesita la municipalidad para poder tramitar, para poder decidir, para poder pronunciarse. Entonces, yo tengo que definir qué es lo mínimo. Me basta con un certificado, con un certificado de inspección, me basta con esta declaración jurada, me basta con estas copias, me basta con este informe, o requiero más. Debo exigirle más al administrado. Entonces, en estos casos, es indispensable que la administración defina con claridad cuáles son los requisitos mínimos indispensables que le voy a pedir, que le voy a exigir al administrado en cada procedimiento administrativo. Es aquello que de todas maneras tiene que presentar el administrado a efectos de que yo pueda resolver ese procedimiento administrativo. Y en estos casos, para tal efecto, cada entidad considera una serie de criterios, ¿no? Y ahí está vinculado esto con el tema de los mecanismos de simplificación que les comentaba al inicio de la sesión. Tengo que ver qué documentación es la que puedo pedir o cuál estoy prohibido como entidad de solicitar, que no corresponde pedir esa información. O aquella información que puede ser reemplazada por aquellos sucedáneos. Vamos a hablar más adelante de qué son sucedáneos. Aquella información, aquella documentación que reemplaza la información original, los certificados originales, la documentación de carácter original. Y la necesidad y relevancia en relación al objeto del procedimiento administrativo, qué es lo que me basta para, como entidad, para pronunciarme sobre una licencia de construcción. ¿Qué es lo mínimo que tengo que pedir? ¿Qué mínimos información, qué mínimo declaraciones, qué mínimo constatación tengo que pedir? Eso es lo que la administración va a establecer para estructurar su procedimiento, para definir qué va a pedir dentro de ese procedimiento respectivo. Y también la entidad va a tener en cuenta la capacidad real importante de que tiene la misma entidad, cuánto personal tiene, cuánto recurso humano tiene, qué capacidad de computadoras, de efectivamente máquinas, de software va a tener para procesar toda la información exigida. Tanto para los procedimientos de evaluación previa, o sea, para un procedimiento en el cual se va a tomar 30 días, 60 días, ¿cuánta gente tengo? ¿Cuántos recursos tengo para ello? ¿Cuánto tiempo voy a tomarme? Y si voy a poder cumplir con los plazos. Porque de nada sirve que establezca procedimientos complejos, con muchos requisitos, que nadie va a poder verificar, que nadie va a poder constatar, que nadie va a poder tramitar a tiempo. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo gente? Todos los procedimientos van a terminar con una falta de respuesta. Van a terminar todos en silencios positivos o negativos. ¿Por qué? Porque no tengo gente para responder, no tengo equipo para responder. Entonces, en tales casos, pues efectivamente,
la entidad va a generar procedimientos innecesarios, sin tener la capacidad real para poder procesar esa información. Y esto es tanto para evaluación previa como para fiscalización posterior. ¿Se acuerdan que les comentaba que los procedimientos de aprobación automática o el silencio positivo se sustentan mucho en la presunción de veracidad, ¿no? Que la información que han presentado los administrados es cierta, es real, es veraz. Y entonces, ¿qué pasa cuando no tengo capacidad para hacer esa fiscalización posterior? No tengo gente. La fiscalización posterior también requiere recursos, requiere que yo tenga personas que puedan hacer constataciones, circular información, pedir confirmaciones a otras entidades públicas, entidades privadas. Entonces necesito personal, necesito recursos. Entonces yo no puedo hacer fiscalización posterior si es que efectivamente no tengo esos recursos. Entonces yo tengo que ver a qué me comprometo, a qué tipo de procedimientos puedo realizar realmente, efectivamente. ¿Qué es lo que puedo realmente comprometerme a hacer como entidad? ¿Qué puedo asumir como entidad? Por eso tengo que ver la capacidad real. Y hay que tener en cuenta respecto al acceso a la información para consulta por parte de las entidades. Entonces, todas las entidades públicas en general tienen la obligación de permitir a otras, de manera gratuita, ojo, bajo estos mecanismos de interoperabilidad se conocen, el acceso a sus bases de datos. O sea, la idea es que la información que tienen las entidades no sea algo aislado, apartado, que cada una guarde su información y no la comparta con ninguna, sino que más bien todas tengan en cuenta que la información que maneja es pública, todas son entidades de la administración pública, entonces deben colaborar, compartir entre sí su información, sus bases de datos, para que se consulte esa información y las entidades efectivamente puedan compartir esa información para poder realizar sus propios procedimientos, para verificar el cumplimiento de requisitos de procedimientos o servicios prestados en exclusividad. La idea es que todas ellas puedan vincularse entre sí, compartiendo información, o que yo tenga acceso a la base de datos de otra entidad, que eso me permita poder tramitar mis procedimientos de manera más ágil. O sea, la idea es que ya no haya compartimientos estancos. Cada entidad guarde su información y no la comparta con ninguna. Se asumió que todas las entidades públicas finalmente son parte de ¿qué? De la administración pública, de lo que hemos hablado. Todas son entidades de la administración pública. Entonces, por lo tanto, deben compartir la información entre ellas. No pueden guardársela solamente para ellas. Entonces, empiezan a aplicarse estos mecanismos de interoperabilidad, de intercambio de información, de acceso gratuito, de compartir en línea la información, de que las entidades entre sí, por lo tanto, colaboren en este intercambio de información. Y en estos casos, la entidad solicita al administrador la presentación de una declaración jurada. ¿Qué le pide al administrado? Que presente una declaración jurada en la cual el administrado manifiesta que cumple con el requisito previsto en el procedimiento o el servicio prestado con exclusividad, y eso ya la administración, la verificación de ese requisito, ya lo va a hacer a través de los mecanismos de interoperabilidad. El administrado ya me hizo una declaración jurada, se asumió una responsabilidad en la cual señala que efectivamente, pues, él sí cumple y que eso puede ser constatado a través de la verificación correspondiente que haga la entidad. Entonces, esto es lo que el administrado efectivamente le informa a la entidad. Dice, yo sí cumplo con los requisitos respectivos. Y eso es lo que la administración va ya a constatar por su cuenta. Yo les decía que como parte de los mecanismos de simplificación, desde el año 2017 se estableció determinada información que las entidades no podían ya solicitar a los administrados. Información en la cual efectivamente las entidades no pueden requerirle para el inicio, para continuar un procedimiento, para concluir un procedimiento. Hay información que las entidades están prohibidas de solicitar a los administrados.
¿no? Ya no van a ser exigibles. Y si la exigen, estarían mal, estarían actuando indebidamente, irregularmente si le piden al administrado una información que no corresponde, una documentación que está prohibida de solicitar. En este caso, esa información que está prohibida de solicitar ha sido catalogada de diferentes maneras. Por ejemplo, está prohibida de solicitar aquella información que la entidad que la solicita genere o que ya tenga como producto del ejercicio de sus funciones. Esa información ya la tiene la entidad. O sea, la RENIEC no me va a pedir pues mi número de DNI o que le entregue copia de mi DNI, por ejemplo. O la SUNAC, o la SUNAR, por ejemplo, temas vinculados a ya anotaciones registrales que ya están en las partidas correspondientes. Entonces, o la municipalidad ya ha hecho esa fiscalización o ya ha tramitado procedimientos respecto a temas de licencias urbanísticas, por ejemplo. Entonces, ya esa información la tiene dentro de la entidad. O que ya la deben poseer porque el mismo administrado antes ha realizado un trámite similar en cualquiera de las dependencias o ha sido fiscalizado, ¿no? Esa fiscalización administrativa que vamos a comentar en otra sesión ha sido fiscalizado por la entidad y ahí el administrado presentó esa documentación. Entonces ya la documentación ya obra en el poder de las entidades. Entonces no voy a duplicar otra vez pidiéndole lo mismo al administrado. Incluso se tiene en consideración un plazo máximo de 5 años inmediatos, ¿no? Siempre que los datos no hubieran sufrido ninguna variación. Entonces, se entiende que esta información no ha cambiado, entonces no voy a pedirle al administrado que me la entregue si yo ya la tengo, como parte de mis actividades, de mis funciones, de la fiscalización que he hecho antes, o de algún trámite que el administrado hizo anteriormente ante la misma entidad. Entonces no le voy a exigir algo para simplemente algo que ya tengo por mi cuenta, como entidad, ya la tengo en mi poder, que yo mismo he generado incluso. Entonces, en estos casos, esta documentación se prohíbe de solicitar. Entonces, ¿cómo el administrado acredita que esa información ya está en la entidad? El administrado exhibe la copia del cargo donde conste dicha presentación, que él ha presentado esa información ya hace unos años, hace un año, 2 años en la entidad, donde consta que efectivamente recibieron la información y que la entidad recibió la misma. También aquella que haya sido, está prohibido solicitar aquella que la entidad ha sido, la misma entidad lo expidió, la emitió, o por otras entidades públicas del sector. Por ejemplo, estamos hablando de un trámite, un procedimiento del sector agricultura. Si ya el INIA, por ejemplo, que forma parte del sector agricultura, efectivamente ya esa documentación ha sido emitida por esa entidad que forma parte del mismo sector, por ejemplo, agricultura, transporte, salud. Ya en estos casos, la misma entidad le corresponde recabarla directamente. O sea, la idea no es cargarle ya al administrado esa responsabilidad de conseguir la información, porque yo mismo como entidad, la misma entidad puede obtenerla, porque ella misma la ha emitido, busca sus archivos y ahí está. Entonces ya no le voy a exigir a la entidad, ya a la entidad no le voy a exigir, perdón, al administrado, que me presente esa información. Yo como entidad la puedo obtener. Entonces, la idea no es trasladarle esa carga al administrado, sino es más fácil para la entidad poder conseguir esa información. Tampoco le voy a pedir que presente 2 o más ejemplares de un mismo documento. ¿Para qué le voy a pedir varias copias? 10 copias, 5 copias. ¿Qué hago con tantas copias? Que le van a costar al administrado, que le va a demandar más tiempo, más gasto. Salvo que sea necesario notificar a otros administrados que van a ser parte de un procedimiento, por ejemplo, trilateral, ¿no? En que hay varios administrados que están en conflicto. Entonces ahí puede ser necesario que presente sí 3, 4 copias de la información, por ejemplo, ¿no? Pero si no fuera el caso, basta máximo 2 ejemplares de un mismo documento ante la entidad. No le voy a exigir más. Tampoco le voy a pedir fotografías personales,
¿no? Al administrado, porque yo puedo consultar la base de datos del RENIEC. Todas las entidades públicas ahora tienen acceso gratuito a la base de datos del RENIEC. Entonces ahí pueden corroborar la identidad, efectivamente, del administrado. Salvo que esas fotografías sean necesarias para documentos que sí lo ameriten, como para obtener el DNI, ¿no? Voy a actualizar la foto de mi DNI, ya. Entonces ahí tengo que efectivamente, pues, presentar, aunque a veces también te toman la foto directamente en la RENIEC. O para obtener un pasaporte o una licencia de autorizaciones de índole personal, por ejemplo, manejo de armas, por ejemplo, ¿no? En estos casos, yo requiero necesariamente, sí, que el administrado sí presente la fotografía, ¿no? O por razones de seguridad nacional y seguridad ciudadana, yo requiero esa información. Entonces, salvo esos supuestos determinados, las fotografías no son exigibles en estos casos. Ahora, los administrados suministrarán ellos mismos las fotografías solicitadas o podrán escoger dónde las pueden obtener, ¿no? Con excepción de los casos de que la imagen está digitalizada, ¿no? Entonces, en estos casos es más restrictivo, más restringido, ¿no? Pero en general, para otro tipo de procedimientos, como les decía, la verificación, la necesidad de fotografías no es requerida. Otra documentación prohibida de solicitar son los documentos de identidad personal, no distintos al DNI. Basta el DNI. Si yo ya señalo el número de mi DNI, eso basta. No tengo que pedirle también, ya, entonces dame también antes se acuerdan que existía la tarjeta esta militar, ¿no? Libreta militar, o la licencia de conducir, o no sé, el photocheck de tu empresa, de tu entidad, ¿no? Basta el DNI para hacer todo trámite en la administración pública. Y para ciudadanos extranjeros, basta el carnet de extranjería o el pasaporte. No le voy a pedir otro tipo de documentos. Con eso basta para realizar todo tipo de trámites. Tampoco le voy a... ¿Se acuerdan que existía hace muchos años ya? Quizás algunos no se acuerdan. El doctor Chatada, o había un sketch, me acuerdo, en programas cómicos, que un ciudadano iba tranquilamente con el tema de tramitar un determinado procedimiento, solicitud ante la administración pública, y le exigían ir por diferentes áreas de la misma entidad para recabar sellos, para sellos y sellos de diferentes áreas de la entidad. Básicamente era una traba burocrática excesiva que demoraba simplemente el trámite del administrado. Entonces, ¿para qué se le pedía tantos sellos? Si la misma entidad podía realizar el trámite, podía efectivamente ella misma obtener esos sellos. Si tenía que ir por varias áreas, primero recibe ahora, ¿no? La información, el pedido del administrado, y luego ya lo canaliza a través de las áreas que sean correspondientes, competentes. Entonces, en estos casos, basta ya que reciba por parte del administrado y luego ya efectivamente la entidad se va a encargar de tramitarlo, de gestionarlo al interior de la misma. Ya no es necesario, en este caso, que el administrado vaya por todas las áreas de la entidad obteniendo sellos. Yo me acuerdo que incluso en ese sketch cómico, el señor, que era una persona mayor, que era muy paciente, iba perdiendo la paciencia, ¿no? Hasta que se desesperaba totalmente, porque le pedían demasiada de un área a otra, y sellos tras sellos, y recibía tratos de funcionarios no adecuados, lo cual lo hacía perder la paciencia, ¿no? Entonces, eso se busca evitar, que sea demasiado engorroso, que el administrado se demore excesivamente, generando trámites que no son indispensables, ¿no? Que no van a servir de mucho, ¿no? Entonces, efectivamente, en estos casos, ya no es necesario que el administrado vaya área tras área
buscando recabar esos sellos. O la constancia de pago, tampoco se le va a exigir que constancia de pago realizado ante la propia entidad por algún trámite, ¿no? El administrado ya efectivamente pagó, queda constancia de ello, que pagó efectivamente en caja respectiva, o ahora se hacen muchos medios virtuales, ¿no? Hay el portal Págalo, creo que es el portal para trámites en el Estado, y uno puede generar una constancia de pago electrónica. Entonces, ya eso la administración ya lo puede verificar, porque para eso existen sistemas ahora. Existen sistemas que permiten comprobar si efectivamente el administrado pagó, cuándo pagó, en qué fecha, realmente cumplió con el pago respectivo. Entonces no le voy a exigir necesariamente que lleve el voucher, que lleve la constancia del pago ante el Banco de la Nación, ¿no? Eso ya está quedando desfasado, esa utilización de documentos físicos, información que ya está en sistemas, todo está sistematizado, todo está digitalizado. Entonces ya no tengo que estar pidiéndole al administrado información que yo misma como la entidad puedo corroborar, puedo verificar. Entonces no es necesario, en tal sentido, que se le pida una copia, que entregue la constancia original al administrado. Eso es para él, en todo caso, que se quede con eso. Ahora, ¿qué también se le prohíbe? Aquella que la entidad te pida información que ya se acreditó o ya debió acreditarse en una fase anterior o para un trámite ya realizado previamente. Entonces, ya lo presenté anteriormente. Entonces, en este supuesto, la información, la documentación, ya ha sido acreditada para todos los efectos legales. Ya no le voy a pedir nuevamente esa información. Si ya en una fase previa del mismo procedimiento, ya la presentó en su oportunidad. Entonces, ya entregó la documentación, ya entregó la información. Por consiguiente, ya no voy a estar duplicando el pedido, otra vez volviéndole a pedir esa información. O toda aquella información o documentación que la administración, que las entidades de la administración, ya por el ejercicio de sus funciones, posean, hayan recabado, se hayan obtenido los administrados, ya se encarguen de sistematizar respecto de los usuarios o administrados, y que están obligadas a suministrar o a poner a disposición de las demás entidades. ¿Se acuerdan de lo que hablaba de los mecanismos de interoperabilidad? Ya hay intercambio de información entre entidades. Ya no pueden, en este caso, decir yo no te la presto, no te brindo la información. Entre ellas intercambian información. Yo le pido a la base de datos de registros públicos, de RENIEC, bueno, son con limitaciones por el tema de la reserva tributaria, o de diferentes dependencias, ministerios, ¿no? Comparten información entre sí. Esa información que ellas ya han gestionado, han generado por ser parte de sus funciones, de sus actividades, en este caso, esa información efectivamente la comparten entre sí y ya no se la pido al administrado. Sin perjuicio de estas disposiciones que prohíben ya pedir todo ese tipo de información, de pedir esas constancias, de pedir estas copias, de pedir estas fotografías, de toda esta documentación está prohibida de solicitarse. Estas disposiciones no limitan que el administrado espontáneamente, por su cuenta, cuando él lo considera que esa información, ¿se acuerdan que el procedimiento yo les decía que es bastante flexible y que hay libertad de actuación probatoria, de manera tal que el administrado puede presentar toda la información que considere conveniente para efectos de su interés, de lo que él quiere que efectivamente se resuelva por parte de la administración pública? Entonces, en estos casos, el administrado puede, si lo considera conveniente, si él cree que esa información le va a ayudar a sustentar su posición, a que la administración le atienda más rápido, a que le dé la razón, pues en estos casos, efectivamente, esa facultad existe para el administrado. Ellos pueden realmente considerar necesario que sí, para ellos esa información debe presentarse.
Entonces, sin perjuicio de que esté prohibido de solicitar, si el administrado por su cuenta voluntariamente quiere entregarla, quiere presentarla ante la entidad, pues realmente lo puede hacer, ¿no? No se restringe, no se prohíbe efectivamente que esta información, si quiere el administrador, la presente voluntariamente. Y ahora vamos a hablar también de los llamados documentos sucedáneos, ¿no? ¿Qué implica esos documentos sucedáneos? La idea es que esos documentos sucedáneos reemplacen a los originales. Para determinado cumplimiento de requisitos dentro de los procedimientos administrativos, las entidades pueden y están obligadas a recibir algunos documentos o informaciones que reemplazan al original o a la documentación oficial con el mismo mérito probatorio, o sea, valen lo mismo. No van a decir, oye, este no es el documento oficial, no es el documento original y por lo tanto no te lo recibo, no le doy el trámite correspondiente. En este caso se consideran con el mismo valor, tienen el mismo mérito probatorio, sirven para acreditar lo mismo. ¿Y cuáles son ese tipo, por ejemplo, de documentos sucedáneos? ¿No? Yo puedo presentar ahora copias simples en reemplazo de documentos originales o de copias legalizadas notarialmente de tales documentos. Básicamente yo declaro, o sea, aquí es importante, se traslada el tema a una presunción de veracidad, en el sentido que el administrado señala que lo que está presentando es auténtico, es veraz, y por lo tanto que no puede ser considerado o presumirse que es falso, que es irregular, que es ilegal, que no es cierto. Entonces, basta presentar estas copias simples para que efectivamente la administración las reciba correctamente, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de complicación para el administrado. No le puede restringir esa posibilidad de presentar las copias simples. Están aceptadas siempre, estén o no certificadas por notarios, funcionarios o servidores públicos, por ejemplo, fedatarios, ¿no? Y tendrán el mismo valor que los documentos originales. Esa es la importancia, la relevancia de ello. Para el cumplimiento de los requisitos dentro del procedimiento, para la tramitación de los procedimientos seguidos ante cualquier entidad. Entonces, basta esto, basta que efectivamente estas copias se presenten para considerarse realmente acreditadas, realmente válidas como tal. Entonces, en estos casos, la autoridad administrativa efectivamente simplemente recibirá esta documentación, estas copias simples, ¿no? Bajo la presunción de veracidad de que efectivamente son veraces. También puede presentar el administrado traducciones simples. Antes, en algunos casos, se exigía la traducción oficial, que era mucho más costosa, más difícil de conseguir. No hay muchos traductores oficiales, por ejemplo, que traduzcan del japonés al español, del ruso al español. En estos casos, se permite ahora presentar traducciones simples con la indicación de quien oficie de traductor debidamente identificado, en lugar de traducciones oficiales. Entonces, eso implica menor costo para el administrado, mayor simplicidad de conseguir esa traducción sencilla, sin necesidad de que sea un traductor certificado, un traductor oficial como tal, ¿no? Y las expresiones del administrado contenidas en las declaraciones con carácter de declaración jurado, mediante las cuales afirman que realmente tienen una situación o un estado favorable, así como la existencia, la veracidad en reemplazo de la información, efectivamente se asume, se da mucha prioridad a las manifestaciones del administrado. Ellos señalan que sí son, por ejemplo, acreditan en tal condición, que efectivamente sí tienen ese requisito, o que sí tienen esa condición para poder ejercer un determinado derecho. Entonces, se va a presumir hacia el favor del administrado, hacia la veracidad de lo que está presentando, en reemplazo, las declaraciones juradas, de la documentación que antes se pedía de carácter original o de carácter oficial. También se puede presentar
instrumentos privados, boletas de la notaría o copias simples de escritura pública, en vez de instrumentos públicos, ¿no? O testimonios notariales, que son más costosos de conseguir. Hay que ir a la notaría y pagar. Ustedes saben cuánto cuesta ir a la notaría y obtener un testimonio de escritura pública, un instrumento de esa naturaleza. Basta ahora instrumentos privados o boletas notariales o copias de las escrituras públicas. No es necesario que sean testimonios, que sean oficiales, que sean efectivamente firmados como tal, el original por el notario, ¿no? Basta las copias, con esto se reducen bastantes costos para el administrado. También se pueden presentar constancias originales, suscritas por profesionales independientes, debidamente identificados. Antes se requería a veces certificaciones oficiales de determinado instituto público, de determinada institución oficial, acerca de las condiciones especiales del administrado o de sus intereses. No, eso ya no se pide necesariamente que el administrado tenga que conseguir esa información. No, básicamente un profesional independiente acredita esa condición del administrado. Un médico, un arquitecto, puede ser un ingeniero independiente, sin necesidad de que tengas que ir a acudir a Cencico, a Senati, ¿no? O a otra entidad que pueda brindar esa información oficial, pero es más costoso. O sea, la idea es no trasladarle costos, demora, tiempo al administrado, sino que pueda presentar lo que sea más sencillo para él de conseguir, de gestionar. En este caso, esa certificación requiere que el profesional independiente tenga las actitudes técnicas o profesionales para reconocerla, ¿no? Un certificado de salud, un médico independiente te puede dar un certificado de salud, o un arquitecto, un plano correspondiente, no es necesario que tengas que ir a la institución oficial en esa materia, ¿no? Entonces tú presentas la constancia original que este profesional independiente te ha presentado. Ustedes saben que los requisitos de colegiatura a veces son muy necesarios, ¿no? Por ejemplo, los ingenieros te piden necesariamente que estén colegiados, los contadores, ¿no? Entonces, esa constancia tendrá que ser de un profesional colegiado cuando así lo exigen las normas y los requisitos del procedimiento así lo contemplan, ¿no? Que esto tenga que estar firmado por un arquitecto colegiado, un ingeniero colegiado en capítulo correspondiente. Eso tendrá que ser cumplido por el administrado, que efectivamente el administrado cumpla con el que certifica cumpla con esas condiciones de colegiatura. También puedo presentar copias fotostáticas de formatos oficiales o una reproducción que yo mismo he hecho. No tengo el original del formato, pero yo tengo una copia del formato o yo he generado una reproducción de los mismos. Yo he hecho mi Excel, he hecho mi propio documento elaborada por el administrado que respeto integralmente la estructura de esos formatos. Entonces, no tengo el formato oficial, pero presento un documento que tiene las mismas características, la misma estructura que el formato oficial para el suministro de datos, de información a las entidades. Entonces, basta con esa información que yo estoy presentando, con ese formato que yo estoy presentando, que yo mismo he creado o la copia de ese formato. Esta presentación y admisión de la información de los sucedáneos documentales se hace al amparo del principio de presunción de veracidad, ¿no? Como les decía, esta presunción de veracidad va a acreditar que efectivamente se presume que lo que está presentando el administrado es veraz, es cierto. Se le da una presunción relativa a favor del administrado. Y siempre va a conllevar, en este caso de presunción de veracidad, acciones de fiscalización posterior, ¿no? Yo voy a verificar posteriormente si realmente la información que presentó el administrado es realmente cierta, es realmente veraz, es realmente lo que corresponde. No me está engañando el administrado, no me está presentando información falsa, errónea, equivocada. Entonces, en estos casos, realmente el administrado va a poder incorporar realmente la información porque así lo permite el marco correspondiente.
permite que realmente pueda acreditarlo protegido por esa presunción de veracidad. El administrado sabe que la información que está presentando o declarando va a ser verificada posteriormente. La administración no se va a quedar solamente con eso, sino que luego va a constatar si realmente esto es veraz o no. Esto es aplicable, estas medidas de simplificación, aun cuando exista otra norma que disponga la presentación de documentos originales. Aquí lo que se privilegia es lo que dice la ley del procedimiento administrativo. Y esto igual, la presentación de documentos sucedáneos, no implica que el administrado pueda presentar por su cuenta, porque así él lo considera conveniente, porque el administrado cree que es lo mejor para él, que pueda presentar documentación prohibida de exigir, porque él considera que eso es conveniente para su derecho, eso le favorece, eso realmente es a favor del administrado, considera que eso sí le va a servir. Entonces, sin perjuicio de que no es obligatorio que lo presente, esa información, esa traducción oficial, esa testimonio notarial, pues si él quiere, lo va a presentar, porque él considera que eso va a acreditar mejor su posición, va a servir para acreditar mejor su derecho. También aquí la PCM puede señalar la relación de documentos originales, puede ampliar la relación de documentos originales que pueden ser presentados en reemplazo, ¿no? Por sucedáneos, que pueden ser reemplazados por sucedáneos. Aquí la PCM, en este rol que tiene rector en materia de procedimientos y de estandarización, puede señalar que efectivamente en determinados casos amplía la cantidad de documentos originales que pueden ser reemplazados por los documentos sucedáneos, aquellos que reemplazan a los originales. Hay que tener en cuenta también la validez de los actos administrativos de otras entidades, ¿no? En algunos casos, salvo que norma especial en la tramitación del procedimiento lo señale, las entidades no pueden cuestionar la validez de los actos administrativos emitidos por otra entidad. Yo estoy en la municipalidad y el administrado trae un acto administrativo emitido por Indecopi, por OEFA, por Citran, que han sido, o de INDECI, por ejemplo, que son presentados para dar cumplimiento a los requisitos. Yo no puedo decir, yo no estoy de acuerdo con ese acto administrativo. No creo que debe efectivamente valer. No, el acto administrativo ha sido emitido por una entidad y se entiende, se presume válido. Yo no puedo cuestionarlo. Tampoco pueden suspender el trámite del procedimiento a la espera de resolución e información proveniente de otra entidad. Yo tengo que continuar con el trámite del procedimiento. Continúo mientras pido la información, pero continúo con el procedimiento. No es que lo paralizo hasta que recién el administrado efectivamente pues presente, adjunte o la entidad me responda. No puedo paralizar el procedimiento. Y finalmente hay que tener en cuenta que todo esto está protegido por la llamada presunción de veracidad. O sea, todas las declaraciones juradas que presenta el administrado, los documentos sucedáneos, la información incluida en los escritos y en los formularios que presentan los administrados para el trámite, para el desarrollo de los procedimientos administrativos, se presumen verificados. El mismo administrado se presume que los ha verificado, ha constatado, y se presumen de contenido veraz para fines administrativos, salvo que se demuestre prueba en contrario. Y eso es lo importante tener en cuenta. La posibilidad, efectivamente, de demostrar que eso no es cierto, que eso no es correcto, que eso no es veraz. Entonces, en estos casos, ahí el administrado podrá, en tales casos, decir, pues sí, efectivamente yo estoy amparado por esta presunción de veracidad. En caso de documentos emitidos por autoridades gubernamentales o por terceros, el administrado puede acreditar que él tuvo la debida diligencia, que él verificó antes de presentar la documentación, que hizo las verificaciones correspondientes, razonables, que efectivamente hizo las constataciones de que lo que estaba presentando
era correcto, era veraz, ¿no? Él tomó la diligencia debida para constatar lo que iba a presentar ante la entidad. En el caso de traducciones de parte, así como los informes o constancias profesionales presentadas como sucedáneos de la documentación oficial, esta responsabilidad alcanza también a quien los presenta y a los que lo hayan expedido, o sea, tanto para el que le otorgó la constancia profesional como para quien presenta esa constancia o esa traducción no oficial como para quien la hizo la traducción. Ambos asumen solidariamente responsabilidad por la falta de veracidad o por la falta de idoneidad de la información que presenta. Entonces, bueno, con esta importancia, relevancia que tienen estos mecanismos de simplificación administrativa, de este reemplazo de información original por copias, por sucedáneos, buscamos agilizar el procedimiento, hacerlo más sencillo, más expeditivo para los administrados, que estos puedan tener mayor facilidad para tramitar sus procedimientos ante las entidades. La idea es no complicar la vida de los administrados, sino fomentar mayor facilidad, mayor agilidad en los procedimientos. Siempre la entidad se va a cuidar finalmente, va a poder protegerse después con la verificación posterior, con la fiscalización posterior, pero en todo caso, predomina primero la posibilidad de simplificar el trámite a favor de los administrados, permitiéndoles presentar información no tan complicada, no tan compleja, no tan costosa de presentar ante las entidades. ¿Ok? Entonces nos vamos a quedar hasta ahora por aquí. Si hubiera alguna inquietud, por favor, me comunican para poder absolverla, por favor. Gracias, doctor. Vamos a esperar a que los participantes formulen sus preguntas. Sí, ok, nadie. Doctor, creo que desde acá no puedo visualizar el chat de Zoom, no puedo ver si hay una pregunta por aquí. Si en caso lo hay, invito a los participantes a que puedan abrir el micrófono para formularlo. Claro, no hay problema. Según el chat no veo, pero tal vez alguien se anima a esto, ¿no? Sí, igual yo, doctor. Pero creo que quedó claro entonces la sesión de hoy, doctor. Por eso no hay preguntas. Muy bien, Nadia, perfecto. Entonces, ya nos estamos viendo para la próxima clase. Muchas gracias a todos por participar, por quedarse hasta tan tarde siempre, y así que ya nos veremos en las siguientes sesiones para seguir explorando los temas. Muchas gracias. Doctor, Gracias a ti gracias. también, Nadia. Gracias, Buenas doctor. noches, doctores. Gracias, Cuídese. Henry. Nos vemos. Hasta luego, igualmente. Chao, chao. Buenas noches. Gracias, hasta luego.